Este video ha sido editado y producido exclusivamente para los estudiantes de la Fundación Llama que siguen nuestros cursos de Excel. Hoy vamos a trabajar la función si. La función si es una función que nos permite definir algunos datos, o sea, a partir de algunos datos, definir unas variables para no estar repitiendo o evitar digitar, digamos, o hacer ese análisis dentro de una celda. ¿Cómo funciona? La función si tiene una condición inicial donde si es una condición de texto, o sea, vamos a comparar un texto con otro texto, solamente podríamos utilizar como condición inicial el igual. No hay otra forma de hacerlo, que un texto sea igual a otro texto. Pero si vamos a utilizar o a hacer una comparación con una función matemática o numérica, en este caso a comparar un número con otro número, podemos utilizar igual, mayor que, menor que. Esa sería la forma de hacer esta condición. Es una comparación entre dos elementos para decir si son iguales, mayores o menores. Reitero, si son textos, solamente será utilizada el igual. Y si son números, igual, mayor o menor que. Y a partir de esa condición, donde yo le digo si esa celda es igual, mayor o menor que a otra celda o a otro carácter, viene una respuesta verdadera y viene una respuesta falsa. ¿Qué quiere decir? Que si esa función matemática, aritmética o de texto, digamos en el caso de que estemos utilizando el igual, es igual a algo, entonces en esa celda donde estamos haciendo la función si nos traiga un resultado, pero que si no es igual, pues nos traiga otro resultado que indique que esa comparación no fue posible. Digamos que esto es lo que nos enseña la función si. Ahora, ¿cómo se hace la prueba lógica? Pues utilizamos la palabra sí con el igual o el más antepuesto al sí, y luego se hace la prueba lógica, que es decir, si el elemento que estamos ubicando es igual en el caso de textos o igual, mayor o menor que en el caso de números. Hacemos la prueba lógica. Como hemos venido haciendo, luego colocamos un punto y coma para separar esa prueba lógica y decirle si esto se cumple, si esta prueba se cumple, cuál es el valor que deberá traer a esa celda Excel. Y entonces le vamos a decir que traiga un texto o que traiga una operación matemática o que traiga un número, lo que queramos traer. Ahorita pues en la práctica vamos a aclarar un poco más esto. Y luego de que ya le hemos dicho si esta prueba lógica se cumple, cuál es el valor que queremos tener allí, pues también le debemos decir si la prueba lógica no se cumple, cuál es el valor que debe colocar Excel para significar que esa prueba lógica no cumplió con los parámetros que nosotros le dijimos. Entonces hay una prueba lógica, un valor verdadero y un valor falso. Ahí simplemente sería cerrar el paréntesis, dar enter y continuar. Digamos que desde la teoría, de esta manera, de esta forma se estructura la función si. Ahorita vamos a verlo en la práctica con ejercicios, cómo sería esta prueba lógica, cómo sería ese valor verdadero y cómo sería ese valor falso en unos casos reales y prácticos que permiten mostrar cómo funciona la función si. Bien, tenemos nuestra primera tabla donde utilizando función si vamos a llenar estos datos. El primero, que es precio base, aquí en esta fila se encuentra la instrucción, en la fila 11, y nos dice
que si el modelo del vehículo, o sea, los modelos están en la columna A, si el modelo del vehículo es un Mercedes 321, el precio que deberá aparecer aquí será 15 millones. Y si no es un modelo de Mercedes 321, deberá aparecer 10 millones. Entonces, utilizando la función si, damos igual si, nos aparece nuestra función si, damos doble clic y mira que aquí ya aparece. ¿Cuál es la prueba lógica? Entonces, la prueba lógica es que si aquí en este modelo, ¿sí?, en esta celda donde está el modelo, si esa celda es igual, y como viene un texto, como lo decíamos anteriormente, deberíamos colocar, primero, viene un texto, o sea que solamente puede ser igual. Y como es un texto, debemos colocarlo entre comillas. Los textos para las fórmulas en Excel se colocan entre comillas. Entonces, abro comillas y coloco la palabra Mercedes 321, tal y cual como aparece escrita donde están los modelos. Entonces le digo que si esa celda A2 es igual a Mercedes 321, coloco el punto y coma y me dice valor sí verdadero. ¿Qué quiere decir? Que si esa celda es igual a Mercedes 321, ¿qué debe aparecer? Allí digito 15 millones. Como es números, no es necesario colocarlo entre comillas, simplemente digito 15 millones. Una vez digitado 15 millones, que es el valor verdadero que deberá aparecer si la celda A2 es Mercedes 321, coloco nuevamente punto y coma y me pide el valor falso. El valor falso es, si no es Mercedes 321, dice acá en la instrucción que debe ser de 10 millones. O sea que si no es Mercedes 321 son 10 millones. Una vez digitado el valor, la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso, pues deberíamos cerrar el paréntesis, aunque recuerda que no es necesario hacerlo porque pues Excel de manera automática lo cierra. Entonces daríamos Enter. Y automáticamente, mira que aquí me está apareciendo toda mi fórmula, en la barra de fórmulas, me ha colocado 15 millones. Me ha colocado 15 millones porque efectivamente aquí en la celda A2 aparece Mercedes 321. Ya allí sería simplemente copiar la fórmula y mirar que se aplique para los otros modelos. ¿Qué quiere decir? Que donde aparezca Mercedes 321 coloque 15 millones y si no aparece Mercedes 321 nos dé 10 millones. Vamos a dar doble clic para copiar, damos doble clic y efectivamente nuestra fórmula, miren acá, se ha copiado en cada una de las casillas y donde dice Mercedes 321 en la columna A ha aparecido 15 millones y donde hay otra marca con otros datos aparece 10 millones, que es lo que nos dice la instrucción. Entonces ya tenemos nuestra primera función sí. Quiere decir que si aquí hubiese una tabla muy grande, pues simplemente tendríamos que hacer la primera fórmula, copiarla y él de manera automática coloca el precio dependiendo de la marca que encuentre de acuerdo a la instrucción que nos están solicitando. En la columna C nos piden la forma de pago, pero nos dice que en la forma de pago debe aparecer la palabra aplazado si este precio es igual a 15 millones. Si el precio no es igual a 15 millones, pues entonces debe aparecer la palabra al contado, que sería la parte falsa. Entonces vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces lo que vamos a hacer es dar igual sí, damos doble clic y lo primero que me pide es mi prueba lógica. Entonces la prueba lógica me dice que si el precio base, o sea, la columna B2 es igual a 15 millones, entonces mire que a diferencia del anterior, como voy a colocar un número, no es necesario colocarlo entre comillas, eso solamente aplica para los textos. Entonces coloco 15 millones, digo que si la celda B2 es igual a 15 millones,
punto y coma. Si es 15 millones, ¿qué debe colocar? Entonces la instrucción dice que deberá aparecer aplazado. Como es un texto, lo debe colocar entre comillas, porque los textos en Excel se colocan entre comillas. Te lo voy a colocar aplazado. Punto y coma. Ahora, si el valor no es verdadero, o sea, si no es 15 millones, para colocar aplazado, ¿qué debe colocar? Me dice la instrucción que deberá colocar al contado. Entonces, abro comillas y escribo la palabra al contado. Y allí ya me ha quedado mi prueba lógica, que dice que si B2 es igual a 15 millones, me ha quedado mi valor verdadero, dice que si eso es igual, coloque aplazado, y luego me ha quedado mi valor falso, donde dice que si no es verdadero, pues entonces coloque al contado. Allí pues sencillamente damos Enter. Y como es 15 millones, me ha aparecido aplazado. Aquí simplemente copio y pues donde está 15 millones me parece aplazado, y donde está un valor distinto a 15 millones, en este caso 10 millones, me va a aparecer al contado automáticamente utilizando la función SI. Ahora vamos a la columna D, donde tenemos que calcular un descuento. Entonces, aquí en descuento, la instrucción dice que se aplicará un 5% de descuento sobre el precio base si el pago ha sido contado. ¿Qué quiere decir? Que si en esta columna C aparece la palabra al contado, si en esa columna C aparece la palabra al contado, se debe aplicar el 5% de descuento. Si no, pues se debe dejar vacía o colocar 0, pues porque no hay ningún descuento. Entonces, volvemos y hacemos uso de la función SI, decimos igual SI, doble clic, y vamos a decirle a Excel cuál es la prueba lógica. Entonces, lo que le decimos es que si la columna C2, en este caso, porque esa es la palabra que vamos a comparar, es igual, como es un texto, pues solamente nos cabe el símbolo igual. Y como lo vamos a comparar con un texto, vamos a abrir comillas y a decirle que si esa palabra es al contado, cerramos las comillas y ahí nos queda prueba lógica. Nos dice que si en C2 aparece la palabra al contado, damos punto y coma, entonces, ¿cuál será el valor verdadero? El valor verdadero, de acuerdo a nuestra instrucción, dice que se va a aplicar un 5% sobre el precio base. O sea que tomamos el precio base y lo multiplicamos por el 5%. Eso es lo que dice la instrucción, que tome el precio base y le halle el 5%. Allí ya tenemos nuestra prueba verdadera. Pero si en la celda C2 no está la palabra al contado, sino por el contrario está la palabra aplazado, que es la otra palabra que hay allí, ¿qué tiene que hacer? Pues colocar 0 o dejarla en blanco. En este caso le vamos a colocar 0. Como ya tenemos nuestra prueba lógica, nuestro valor verdadero y nuestro valor falso, damos Enter. Vemos que aquí nos ha colocado una linecita que significa 0, que significa vacío. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la palabra aplazada. Y si es aplazado, debe colocar 0. Solamente debe hacer el cálculo del 5% cuando acá en esta columna C aparezca la palabra al contado. Entonces, como ya tenemos aquí nuestra primera fórmula, ya podemos copiar para que nos haga el resto de las celdas que tiene que comparar y hacer o seguir la instrucción que le hemos dado según la función SI. Vamos a dar doble clic y nos damos cuenta que en algunas de las celdas aparece 500.000 y en las otras aparece 0. En las que aparece 500.000 es porque hay 10 millones donde aparece la palabra al contado y el 5% de 10 millones es 500.000 pesos. Entonces aquí ya tenemos nuestra
tercera columna. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si aquí en esta celda, miren, en esta celda donde está Mercedes 321, ya hemos hecho toda una formulación en estas tres columnas de la B, la C y la D, colocamos for. Entonces copiemos esta palabra for 202, copiémosla en la celda A2, entonces le vamos a dar copiar. Miren que automáticamente, miren aquí, toda esta fila 2, automáticamente el precio cambió a 10 millones porque ya no es Mercedes 321, la forma de pago cambió al contado y liquidó el descuento. ¿Por qué? Porque ya no está aplazado sino al contado y hay que generar un descuento. O sea, en la medida en que cambien las celdas, pues él va a cambiar los datos que coloca en la fórmula de acuerdo a la instrucción que le hemos dado. Vamos a volver a colocar allí Mercedes 321 y miren lo que sucede. Vuelve y coloca, como ya es Mercedes 321, coloca el precio que corresponde a Mercedes 321, que está aplazado y que no hay descuento. Ahora sí, vamos a llenar nuestra última columna, que es de precio total. Aquí, pues nos está diciendo la instrucción que en el precio total, si hay descuento, el descuento será descontado al precio base y si no, simplemente se le va a aumentar 500.000 pesos al precio base. Es decir, si aquí aparece un descuento, ese descuento se le va a aplicar a este precio, sería este precio menos este descuento. Pero si no aparece nada, a este precio, por el contrario, le vamos a aumentar 500.000 pesos. Entonces, volvemos a utilizar la función si, igual si, doble clic y la prueba lógica nos diría que si esta celda D es mayor, utilizamos el símbolo mayor con chip, el símbolo mayor que 0, es decir, tiene un número distinto a 0, entonces, ¿qué va a colocar? Si es mayor que 0, va a tomar el precio base, como dice allá, y le va a restar el descuento. O sea, le va a restar el valor que esté allí en el descuento. Pero si esa celda no es mayor que 0, sino es 0, en este caso, pues lo que va a hacer es que va a tomar el precio base, que es el valor falso, y le va a sumar 500.000 pesos. Bien, o sea, que dijimos, si aquí en el descuento aparece un número mayor que 0, lo que va a hacer es tomar el precio base y restarle el descuento. Pero si aquí aparece un número mayor que 0, entonces menor que 0, entonces lo que va a hacer es tomar el precio base y sumarle 500.000 pesos. Y damos Enter. Entonces aquí miren que como el descuento es 0, lo que hizo fue que a 15 millones le sumó 500.000 pesos, porque eso fue el que le dijimos. Si allí aparece 0, súmele 500.000, si no, réstele el descuento. Damos doble clic y observamos cómo donde hay descuento, él restó el descuento al precio base y donde no hay descuento, sumó 500.000 pesos a ese precio base. De esta forma, pues hemos llenado nuestra tabla con función si, siguiendo unas instrucciones que nos dan y garantizando que si cambia alguno de estos datos de los modelos vendidos, pues automáticamente esta tabla cambie de acuerdo a lo que la función si nos está diciendo. Hemos llenado entonces nuestra tabla con los datos y de acuerdo a unos requerimientos que habían para cada una de las columnas. Ahorita vamos a ver un ejercicio de función si, pero planteado de otra forma. Aquí hay dos respuestas donde nos dice que si el sueldo, la primera respuesta, que si el sueldo de la persona está entre 1.000 y 2.000 pesos, o sea, si es menor de 2.000 o 2.000 o menos, hay que sumarle 200 pesos al sueldo, o si es mayor de 2.000, hay que sumarle 350. Aquí pues yo, como tengo una respuesta falsa y una verdadera, y esta es la que se me facilita más, la mayor de 2.000, entonces utilizo igual si, voy a mi función si, doble clic,
hago la prueba lógica. Entonces digo, si esta columna E4, que es el sueldo, es mayor que 2000, punto y coma, ¿qué debe hacer si es mayor que 2000? Tomar el sueldo y sumarle 350. O sea, debe tomar este sueldo y sumar 350 pesos. Punto y coma. Pero si esa celda no es mayor que 2000, sino que es menor de 2000, entonces, ¿qué debe de hacer? Tomar este sueldo y sumar solamente 200 pesos. Y con eso, pues ya tengo mi prueba lógica, que es esta. Tengo mi valor verdadero, o sea que si esta prueba se cumple, va a colocar este valor, pero que si esta prueba no se cumple, nos va a colocar este valor. Y ahí sencillamente doy Enter. Y entonces mira que el sueldo es 1800, o sea que es menor de 2000. Es este. Sumó 200, 1800 más 200, 2000. Aquí como ya tengo mi prueba, simplemente copio y verifiquemos. Este que está en la en la E9, aquí aparece 3850. ¿Por qué? Porque el sueldo era 3500. Como es mayor que 2000, pues simplemente lo que hizo es sumar 350 pesos y aparece 3850 y ahí ha hecho esa prueba lógica para todas las celdas de la columna G. Tenemos ahora nuestra segunda fase, pero si observas aquí hay tres condiciones, no hay dos, como hemos venido manejando, sino tres. Lo que quiere decir que aquí ya tenemos que hacer un sí combinado. Te invitamos a revisar el video de función sí anidada o combinada para que resolvamos esta columna H. Veamos ahora cómo hacemos la función sí planteado de otra manera, que simplemente nos entregan una tabla con unos productos, los precios de los productos, y se establecen unas categorías para los mismos, que es o categoría A o categoría B. Nos entregan una información y dicen que si el producto está en categoría A, tiene un descuento del 5%, y si está en categoría B, o sea, si no es A, tiene un descuento del 10%. Hemos trasladado mejor esta información a esta pequeña tabla donde decimos que si es categoría A el descuento es 5% y si es categoría B el 10%, para a partir de esa tabla, sin necesidad de digitar los datos, poder tomar la información para hacer nuestra función sí. Vamos a hacer el descuento y pues aquí simplemente haríamos lo mismo, traeríamos con igual sí la función sí, damos doble clic y hacemos la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Que si el producto es categoría A, o sea, tomamos aquí la celda C5, ¿sí? Que si esta celda C5 es igual a esta celda A16, ¿ven? Si C5 es igual a A16, o sea que si es categoría A, ¿qué tiene que hacer? Entonces damos punto y coma para colocar nuestro valor verdadero y aquí dice, hombre, si C5 es igual a C16, o sea, si el producto es categoría A, lo que tiene que hacer es tomar el precio y multiplicarlo, o sea, voy a la celda B5 y lo multiplico por la celda B16, que es el 5%, ¿de acuerdo? Punto y coma. Ahora, si ese producto no es categoría A, ¿qué debería hacer Excel? Tomar el precio, si no es categoría A, si no es categoría B, tomamos el precio que es la celda B5 y lo multiplicamos por la B17. Es decir, si el precio no es si el producto no es categoría A, si no es categoría B, debería darle un 10% de descuento. Una vez tenemos nuestra fórmula, mira que aquí no hemos escrito nada como
En las demás que hemos explicado, pues porque tenemos los datos en una tabla. Entonces simplemente tomamos los datos de esa tabla. Ya teniendo nuestra prueba lógica, nuestro valor verdadero. La prueba lógica es que si C5 es igual a A16, nuestro valor verdadero es que si esto es cierto, tiene que multiplicar a B5 por B16, y si esa prueba lógica no es cierta, pues debería multiplicar a B5 por B17. Esa sería la lógica de nuestra función psi. Aquí simplemente pues damos un enter y aparece 50. ¿Qué quiere decir? Como el producto es categoría A, él tomó el precio y halló el 5%, y el 5% de 1000 es 50. A diferencia de la anterior, donde nosotros digitábamos los datos, ya no podemos copiar esta fórmula. ¿Por qué? Porque si intentamos copiar la fórmula, pues miren que nos va a aparecer muchos ceros, porque la fórmula se ha desplazado de esta tabla y pues no está tomando por acá abajo. Vamos a dar doble clic, miren, no está tomando estas celdas, sino está tomando por acá en la 24 y 25, en las filas 24 y 25, y tengo que asegurar que tome lo de la fila 16 y 17. Entonces, para esto utilizamos la función, vamos a borrar acá, la función de fijar. Tenemos nuestra primera fórmula y quiere decir que tenemos que fijar todas las celdas que estén en la A y en la B 16 y 17, es decir, lo que esté dentro de esta tabla. Eso habrá que fijarlo. Entonces recuerden que para eso buscamos aquí la A16, por ejemplo, y la colocamos en medio de los signos pesos para fijar. Tomamos la B16, la colocamos en medio de los signos pesos para fijar, y ubicamos la B17 y la colocamos en medio de los signos pesos para fijar. Aquí los colores me están diciendo cuáles son las celdas que tengo que fijar, porque están en esta tabla, que es la A16, la B16 y la B17. Una vez fijadas, doy doble clic. ¿Por qué? Porque ya no, mira que si doy doble clic en la última como hicimos ahora, siempre ellas van a estar aquí en la A16, B16 y B17. No se van a desplazar, y ahí obtuve el descuento. Lo último que me pide esta tabla es sacar el precio final, que simplemente es ahí ya sí debo saber que el precio final es igual a el precio menos el descuento, que sería el precio final. Una vez hallado el descuento, al precio le resto el descuento y me da el precio final, y aquí con un doble clic copio y pues me quedará llena mi tabla. De esta manera hemos visto cómo funciona la función psi, y pues tendrás que practicar mucho para coger la dinámica de la función y mirar cómo esta función favorece muchísimo nuestro trabajo diario. Recuerda recomendar este video a las personas que están en tu entorno para que igual aprendan Excel, a dar clic en la campanita y a invitar a suscribirse a este nuestro canal de Fundación Llama.